Estas fallas, identificadas por periodistas de investigación, no solo perjudicaron a mi madre y a mi familia, sino también al público. El reloj Cartier se paró a las 0:36 del 31 de agosto de 1997, el momento exacto en que el corazón de Diana dejó de latir en aquel hospital de París. 27 años después, el rey Carlos descubriría que no era una coincidencia. Mientras se preparaba para su coronación, Un joyero olvidado llegó al Palacio de Buckingham con una nota que decía: para Carlos. solo ábrelo cuando realmente entiendas lo que significa el amor. Dentro no solo estaban las joyas de Diana, Sino una confesión que haría caer al rey de rodillas y revelaría una historia de amor que el mundo jamás supo que existía. Lo que Charles encontró no solo le rompió el corazón, sino que destrozó todo lo que creía sobre su matrimonio, su muerte y la decisión que aún lo atormenta. Suscríbete ahora porque esto no se trata solo de secretos reales, sino de una carta de amor que esperó 27 años para destruir a un rey. el paquete que cambió a un rey. La mañana del 15 de marzo de 2024 comenzó como cualquier otra en el Palacio de Buckingham. El rey Carlos III, Sentado en su estudio privado, revisaba los preparativos de la coronación y los documentos constitucionales que requerían su atención. El peso de la corona, Tanto literal como metafóricamente, recaía sobre sus hombros desde el fallecimiento de su madre. Y encontraba consuelo en la tranquila rutina de la correspondencia matutina. su secretario privado, Sir Clive Alderton, llamó suavemente a la puerta antes de entrar con el correo del día. Entre las habituales valijas diplomáticas y documentos oficiales, Había un pequeño paquete sin marcar. Envuelto en papel azul descolorido. la caligrafía de la etiqueta le heló la sangre a Charles. Una caligrafía elegante y fluida que reconocería en cualquier lugar, incluso después de tantos años. Majestad, dijo Alderton en voz baja. Al notar la repentina palidez del rey, ¿Quiere que seguridad lo examine primero? Charles negó con la cabeza. le temblaban ligeramente las manos al alcanzar el paquete. ¡Déjeme! ¡Por favor! Y procure que no me molesten. solo en el estudio, Donde había tomado tantas decisiones a lo largo de su vida, Charles desenvolvió el paquete con cuidado. dentro se encontraba el joyero de Diana, No las grandes piezas que lucía en actos oficiales, sino la pequeña colección personal que guardaba en sus aposentos privados del Palacio de Kensington, El joyero de caoba era exactamente como lo recordaba. Elegante y sobrio. con el escudo de la familia Spencer grabado en oro en la tapa. Junto al joyero había un sobre con su nombre y la inconfundible caligrafía de Diana. Su corazón latía con fuerza al abrirlo. Revelando una sola hoja de papel color crema fechada, el 29 de agosto de 1997, apenas 2 días antes de su muerte. Mi querido Charles. Empezó, Y la visión del rey se nubló con lágrimas que no se había permitido derramar en décadas. Si estás leyendo esto, Entonces me he ido y finalmente has aprendido lo que siempre supe, que a pesar de todo nuestro dolor y nuestras batallas públicas, nunca dejamos de amarnos. Esta caja contiene la verdad que nunca pude contarte mientras vivía. Ábrela cuando estés listo para recordar quiénes éramos antes de que el mundo exigiera que nos convirtiéramos en algo más. Charles dejó la nota a un lado con manos temblorosas y levantó la tapa del joyero. el aroma que se escapó, el de jazmín y rosa, el perfume característico de Diana, lo transportó al instante a sus primeros años juntos. A momentos robados de felicidad, antes de que el deber y las expectativas arruinaran su cuento de hadas. Pero no fueron las joyas lo que dejó al rey sin aliento. Escondida bajo el forro de seda había otra nota. Y junto a ella, algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre su matrimonio y su muerte. El secreto que Diana guardaba. Las manos de Charles temblaban al sacar la segunda nota del fondo del joyero. esta era diferente, escrita a toda prisa, urgente. Fechada apenas horas antes de que Diana partiera a París. La tinta se había corrido en algunas partes. Como si lágrimas hubieran caído sobre el papel mientras escribía. Charles, me voy a París esta noche. Pero tenía que decirte la verdad antes de irme. El bebé que perdí en diciembre de 1985 no fue fruto de mi romance con James. Fue tuyo, nuestro tercer hijo, nuestra hija. Las palabras impactaron a Charles como un golpe físico. Se aferró a la pared de su escritorio, luchando por respirar. ¡Una hija! Habían perdido a una hija cuya existencia él desconocía. Diana cargó con este secreto sola durante más de una década. Durante su divorcio, A través de todas las batallas públicas y el dolor privado. La nota continuaba. No pude decírtelo entonces. fuiste tan distante. Tan frío después del nacimiento de Harry. Ya habías decidido que nuestro matrimonio fue un error y no soportaba atraparte con otro hijo con el que pudieras resentirte. Pero la amaba. Durante los 3 meses que la llevé en mi vientre, La amé con todo mi ser.
A Charles se le nubló la vista mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Recordó aquel invierno, como Diana parecía diferente. Cómo se había retirado de los actos públicos alegando agotamiento. Cómo él había asumido que se debía más a su dramatismo emocional y se había sumergido más en su trabajo y en su relación con Camilla. La llamé Elizabeth Rose, Según reveló la nota de Diana, por tu madre y mi segundo nombre. Tuve un pequeño funeral en Althorp, solo el sacerdote y yo. Está enterrada en el cementerio de la familia Spencer, bajo una lápida que simplemente dice hija amada. la visitó cada año el 23 de diciembre. El que habría sido su cumpleaños. Los sollozos del rey resonaban en el estudio vacío. Todas esas nochebuenas en las que Diana parecía melancólica. Cuando desaparecía durante horas y regresaba con los ojos enrojecidos. Lo había atribuido al fracaso de su matrimonio. Sin saber que ella lloraba la pérdida de su hijo. Pero había más. En el fondo de la caja había una pequeña bolsa de terciopelo. Dentro había un relicario que nunca había visto, de oro blanco con un pequeño diamante en el centro. Al abrirlo, Se le partió el corazón. En un lado, una fotografía de él y Diana. De sus fotos de compromiso. jóvenes y llenos de esperanza. En el reverso había una ecografía. Granulada y descolorida, Pero que mostraba inequívocamente el perfil de su hija no nacida. Carlos apretó el relicario contra su pecho y lloró por la hija que nunca conoció, por la esposa que había soportado tanto dolor sola, y por el amor que habían perdido ante el orgullo, el deber y el peso aplastante de las expectativas reales. La carta que lo revelaba todo. entre lágrimas. Carlos notó que aún había más cosas escondidas en el joyero. Debajo de donde había estado el relicario, yacía un sobre grueso con la letra cuidadosa de Diana. Escrito con la inscripción leer esto último. Con dedos temblorosos, el rey lo abrió y encontró lo que parecía ser una entrada del diario escrita en las últimas semanas de la vida de Diana. 15 de julio de 1997. He estado pensando en nosotros otra vez. En el verdadero nosotros, No en los personajes que representamos para la prensa en el palacio. ¿Recuerdas nuestra primera noche en Balmoral antes de comprometernos? Pasábamos junto a la esclusa bajo las estrellas y me dijiste que te daba miedo convertirte en rey porque no querías perderte en el papel. Te dije que te ayudaría a recordar quién eras. Charles recordaba esa noche con una claridad cristalina. Fue una de las pocas veces que bajó la guardia por completo con Diana. compartiendo sus temores más profundos sobre el deber y el destino. Ella le tomó la mano y le prometió que, pasara lo que pasara, Siempre vería al hombre tras la corona. te fallé. ¿Verdad? Continuaba el diario de Diana. Me perdí tanto en mi propio dolor. En mi necesidad de ser amada, que olvidé mi promesa. Luché contra ti cuando debía haber luchado por ti. Expuse nuestras luchas privadas al mundo cuando debía haber protegido lo que habíamos construido juntos. El pecho del rey se encogió al leer sus palabras. Esta no era la Diana que el mundo conocía. La víctima. La esposa agraviada. Esta era una mujer que asumía su responsabilidad. Mostrando una profunda introspección que él desconocía. La verdad, Charles, es que nunca dejé de amarte. ni siquiera cuando estaba con otros hombres. Ni siquiera cuando le contaba al mundo sobre Camilla. Ni siquiera cuando estaba más furioso. En el fondo, Seguía siendo el hombre que elegí. El hombre con el que me casé. el padre de mis hijos. Charles dejó las páginas. Abrumado. La narrativa pública de Diana había sido de traición y abandono. Pero esta confesión privada reveló una historia completamente diferente. Ella había estado protegiendo algo. No solo a sí misma, sino quizás también a él. Sé de las cartas que escribió. Y a Charles se le heló la sangre. Las que me escribiste después de nuestra separación. Pero nunca las enviaste. Edward las encontró en tu escritorio y me las contó. Todas esas disculpas. Todas esas declaraciones de amor y arrepentimiento. ¿Por qué no las enviaste? Charles, ¿por qué ambos elegimos el orgullo por encima de la verdad? Las manos del rey temblaban violentamente. Había escrito docenas de esas cartas en los meses posteriores a su separación, Abriéndose a su corazón, implorando su perdón, admitiendo sus errores. Pero cada vez, el deber y el protocolo le habían impedido enviarlas. La noche en que Diana decidió volver a casa, la entrada del diario de Diana continúa. Fechada apenas unas semanas antes de su muerte. 10 de agosto de 1997. He tomado una decisión. Voy a terminar la relación con Dodi. De todas formas. Nunca fue real. Solo otro intento de ponerte celoso, para demostrar que podía seguir adelante. Pero no puedo olvidarnos. No quiero. Charles leyó con creciente asombro cómo Diana revelaba sus verdaderos sentimientos sobre su relación con Dodi Fayette. El romance que había acaparado los titulares, que parecía demostrar que finalmente era feliz sin él. Había sido una actuación elaborada. Dodi es un hombre amable. Pero no es como tú. Nadie podría ser como tú.
La forma en que te ríes de tus propios chistes malos. La forma en que les hablas a tus plantas como si fueran viejas amigas. La forma en que abrazas a nuestros hijos como si fueran lo más preciado del mundo. Ese es el hombre del que me enamoré. Y ese es el hombre con el que quiero volver a casa. Las lágrimas del rey caían sin cesar sobre las páginas. Diana había planeado volver con él. Después de todo el dolor, Toda la humillación pública. todos los puentes que parecían quemados sin remedio, quería volver a casa. He estado pensando en lo que podríamos ser si dejamos de lado los protocolos de palacio y las expectativas del público. Escribió. No como el rey y su esposa divorciada, Sino como Carlos y Diana. 2 personas que cometieron errores. pero nunca dejaron de amarse. 2 personas que crearon hermosos hijos juntos y podrían construir una vida hermosa juntos. Si somos lo suficientemente valientes para intentarlo. El diario reveló los planes detallados de Diana. Tenía la intención de terminar su relación con Dodi durante su viaje a París, y luego regresó a Londres para concertar una reunión privada con Carlos. Incluso había redactado una carta a la reina pidiéndole permiso para explorar una reconciliación con su exmarido. Sé que Camilla siempre será parte de tu vida, escribió Diana con dolorosa honestidad. Lo he aceptado. Pero también sé que lo que teníamos era real. Profundo. Y valió la pena luchar por ello. Quizás podamos encontrar una manera de honrar tanto el pasado como el futuro. Quizás podamos construir algo nuevo de las cenizas de lo que destruimos. Charles comprendió con una claridad aplastante que Diana no solo había regresado a él. había estado planeando un nuevo comienzo, una oportunidad para reescribir su historia. Para convertirse en la pareja que debieron haber sido desde el principio. Pero nunca tuvo la oportunidad de hacer esa llamada. De concertar esa reunión, De entregarle su carta a la reina. El viaje a París, que se suponía cerraría un capítulo de su vida y comenzaría otro, se había convertido en la última página de su historia. La llamada que nunca llegó. La siguiente sección del diario de Diana estaba fechada el 30 de agosto de 1997. La noche anterior al accidente. Charles apenas podía leer entre lágrimas mientras las últimas palabras que Diana le escribió revelaban la profundidad de sus conexiones perdidas. Casi te llamo esta noche. Cogí el teléfono 3 veces y empecé a marcar. Quería contarte mi decisión sobre volver a casa. Sobre darnos otra oportunidad. Pero cada vez perdía el valor. ¿y si has seguido adelante? ¿Y si no me quieres de vuelta? ¿Y si te he herido demasiado como para perdonarte? Charles recordaba esa noche con perfecta claridad. Estaba en Balmoral, Solo en su estudio. Mirando el teléfono y preguntándose si debía llamarla. Se había enterado de su viaje a París con Dottie. había visto las fotos en los periódicos. Y se le había encogido el corazón de celos y arrepentimiento. Él también había contestado el teléfono varias veces. Queriendo decirle lo que sentía. Queriendo luchar por su matrimonio una última vez. Sigo pensando en el día de nuestra boda. Continuaba el diario de Diana. No en el espectáculo público. Sino en el momento en la sacristía después de la ceremonia. ¿Te acuerdas? Estuvimos 3 minutos a solas antes de que nos sacaran para las fotos. Me tomaste de la mano y dijiste, lo logramos. Diana. Pase lo que pase. Lo hicimos juntas. Me sentí tan orgullosa de ser tu esposa en ese momento, tan orgullosa de elegir esta vida contigo. El rey sollozó abiertamente al recordar ese momento íntimo. En medio del caos y la pompa de su boda real, esos 3 minutos habían sido los más auténticos. Los más sinceros que habían compartido. Fue la última vez que se sintieron socios en lugar de actores de un drama real. Quiero que volvamos a tener esa sensación, escribió Diana. Esa sensación de ser un equipo. De enfrentar el mundo juntos en lugar de separados. Sé que no será fácil. La prensa se dará un festín. El palacio se resistirá. Pero nuestros hijos merecen ver a sus padres verdaderamente felices. No solo fingiendo felicidad ante las cámaras. El diario reveló que Diana tenía planes específicos para su reconciliación. Tenía la intención de regresar a Inglaterra permanentemente. Poniendo fin a sus viajes y relaciones de alto perfil. Quería colaborar con Charles en sus intereses caritativos compartidos. En particular en sus causas ambientales y su labor humanitaria. Y lo más importante, Quería volver a ser una familia. no para el público. Sino para sí mismos y sus hijos. Mañana termino con Dodi y luego vuelvo a casa contigo. Decía su última entrada. Me aterra que me rechaces. Pero me aterra más no intentarlo nunca. Te amo. Nunca dejé de amarte. Rezo para que no sea demasiado tarde para nosotros. Pero el mañana nunca llegó. La llamada nunca se hizo. La reconciliación nunca se produjo. Y Charles se quedó con el diario de una mujer que planeaba volver a casa con él, cuando el destino intervino de la forma más trágica posible. La verdad sobre París. Oculto en lo más profundo del joyero. Charles encontró algo que le heló la sangre. Un sobre aparte. Con la inconfundible letra de Diana, Indicaba, emergencia solo para Charles.
Dentro había una carta que revelaba el verdadero motivo de su último viaje a París. Y no era la historia que se había contado al mundo. Charles, Si algo me pasa en París, Quiero que sepas que este viaje no es lo que parece. Estoy con Dodi, pero no por las razones que cree la prensa. Hace 3 semanas, recibí información sobre nuestra hija. Elizabeth Rose. Alguien sabe de ella, del aborto del que nunca te conté. Amenazan con revelarlo, a menos que desaparezca de la vida pública para siempre. Las manos de Charles temblaban mientras leía. El último viaje de Diana no había sido una escapada romántica. había sido un intento desesperado por proteger el secreto más profundo de su familia y evitar que se usara como arma en su contra. La persona que me contactó afirma tener los registros médicos de la clínica privada donde me atendieron tras la muerte de Elizabeth. Registros que deberían haber sido destruidos. Quieren que me retire. Que deje mi labor humanitaria. Que me vuelva irrelevante. Si no lo hago, Lo revelarán todo, el embarazo. La pérdida y el hecho de que nunca lo supiste. Te pintarán como indiferente y cruel. Un esposo que te dio la espalda cuando tu esposa más te necesitaba. Con cada palabra. Carlos comprendió que los últimos meses de Diana no se trataban de olvidarlo. Se trataban de protegerlo, de proteger a la monarquía. de proteger a sus hijos de un escándalo que lo habría devastado todo. Les dije que necesitaba tiempo para considerar sus demandas. Continuó, Pa. París es mi refugio. Un lugar para pensar. Planificar y proteger lo que construimos. Aunque lo hayamos hecho de forma imperfecta. La carta revelaba que Diana había estado trabajando en secreto con la seguridad del palacio. Intentando rastrear quién había filtrado su historial médico. Ella creía que la amenaza provenía de alguien dentro del establecimiento. Alguien que quería silenciarla. Dodi no sabe nada. Escribió. Cree que esto es real. Odio engañarlo. Pero la verdad es que cada vez que estoy con él, Pienso en ti, en volver a casa. En luchar juntos contra esto. Charles lloró. Ella había muerto no buscando el amor, Sino defendiendo a su familia. Si me silencian, concluía su carta. Prométeme que recordarás quién fui realmente. Diles a William y Harry que su madre amó a su padre hasta el final. Charles se derrumbó. Destrozado. Diana no murió en un trágico accidente. Murió cargando con el peso de un secreto que guardó para protegerlos a todos. El encuentro secreto que nunca ocurrió. La última sección de los documentos ocultos de Diana reveló la verdad más desgarradora de todas. Planes para una reunión secreta programada para el día después de su regreso de París. Se suponía que sería una reconciliación privada. Orquestada discretamente y al margen del protocolo palaciego. Entre los documentos se encontraban copias de cartas que Diana había Escrito a intermediarios de confianza para organizar la reunión en total secreto. El 1 de septiembre de 1997, La reunión se programó para las 15:00 en una capilla privada del castillo de Windsor. Se leyó una nota manuscrita. Sir Robert Fellows accedió a facilitarla. Charles fue informado por vía privada y aceptó asistir. Sin personal, Sin seguridad. Sin registros. Solo nosotros. Charles sintió un vuelco en el corazón. Sir Robert, Su cuñado y secretario privado de la reina Lo había contactado a finales de agosto por un asunto personal que requería su presencia, pero la reunión nunca se produjo. Diana había fallecido pocas horas antes de su vuelo de regreso a casa. entre los papeles se encontraba un borrador del discurso que Diana planeaba pronunciar. Charles lo leyó despacio. Con las manos temblorosas. Mientras cada frase desprendía años de ira e incomprensión. Charles, sé que no tengo derecho a pedir otra oportunidad después de todo lo que te hice pasar. Comenzaba. Sé que te lastimé en público de maneras que debieron haber sido insoportables. Pero también sé que detrás de todo nuestro dolor y orgullo, Aún existe algo real entre nosotros. Algo que vale la pena salvar. Diana expuso su visión para el futuro. Una reconstrucción tranquila y lenta. Quería empezar con tiempo a solas en familia. Solo ella. Charles, William y Harry. Se ofreció a apoyar la labor ambiental de Charles. A defender sus causas discretamente y, Lo más sorprendente, Alejarse por completo de la escena pública si eso ayudaba a restaurar su relación. ya no necesito la fama. Charles, no necesito multitudes ni cámaras. Te necesito a ti. Necesito a nuestra familia. Quiero la oportunidad de ser la esposa que debía haber sido desde el principio. Mientras Charles seguía leyendo, sus ojos ardían con lágrimas contenidas. Ella había imaginado un nuevo camino. Uno construido no sobre la fantasía, sino sobre la gracia. Una alianza renacida del dolor. Y luego las últimas líneas. Sé que amas a Camilla y lo he aceptado. Pero creo que lo que tuvimos fue excepcional y aún vale la pena honrarlo. Quizás podamos construir algo nuevo juntos. Quizás el amor sea más grande que el orgullo. Diana estuvo dispuesta a compartir su corazón para perdonar. para comenzar de nuevo. Pero el destino intervino. Ese encuentro podría haber reescrito la historia real, Una historia no de pérdida. sino de redención.
reconciliación y amor extraordinario. La grabación que le rompió el corazón. En el fondo del joyero, Carlos descubrió algo que le detuvo el corazón. Una pequeña cinta de casete con la simple etiqueta «Para Carlos». Toca solo. Le temblaban las manos al insertarla en un viejo reproductor que guardaba en su estudio, que antes usaba para repasar discursos. La voz de Diana llenó la habitación, suave y cercana, como si estuviera sentada a su lado. Pero esta no era la Diana pública. la princesa serena. Esta era la Diana privada. Vulnerable y desprevenida. Hablándole en la tranquilidad de su apartamento pocos días antes de su muerte. Mi querido Charles, empezó. Y el rey se derrumbó. siempre lo había llamado cariño en privado. Incluso después del divorcio. Incluso en sus discusiones más acaloradas. Escribo esto porque no me atrevo a decirte estas palabras a la cara. pero necesitas oírlas. Su voz temblaba de emoción, llena de largas pausas. He sido tan tonta. Charles. Tan terca. Dejé que mi dolor se convirtiera en ira. Y convertí esa ira en armas que usé contra ti. Lo siento. Lamento profundamente haberte lastimado públicamente cuando debí haber protegido lo que construimos. Charles escuchó a Diana mientras recorría momentos de su matrimonio, Peleas que una vez se sintieron catastróficas, pero que ahora sonaban como el llanto de dos corazones rotos que no logran llegar el uno al otro. El H asumió la responsabilidad de sus asuntos. de sus tratos con la prensa, De sus intentos deliberados de herirlo en público. La verdad dijo. Es que cada vez que te atacaba, Cada vez que intentaba ponerte celoso o enfadarte, Era porque seguía luchando por nosotros. era la forma incorrecta de luchar. Pero provenía del amor. nunca supe cómo alejarme de ti. Nunca aprendí a dejar de amarte. habló de las mañanas tranquilas en Highgrove, De Charles leyéndoles a los niños. De momentos de risa y calidez perdidos entre obligaciones y titulares. Entonces llegó un recuerdo que lo desgarró. ¿Recuerdas la noche en que nació Harry?, preguntó. lo abrazaste y lloraste. Dijiste que él era perfecto, que nosotros éramos perfectos. Pienso a menudo en esa noche. en cómo se sentía ser una familia de verdad. No solo una familia real. La grabación terminó con la voz quebrada. Puede que sea demasiado tarde. Puede que estés demasiado cansado. Demasiado perdido con Camilla. Pero tenía que intentarlo. Sigue siendo el amor de mi vida. Aunque ya no sea tu amor, Vuelvo a casa. Vuelvo a casa para luchar por nosotros una vez más. la cinta se apagó. Dejando a Charles sollozando. Destrozado al saber que Diana planeaba regresar cuando el destino intervino de la forma más cruel imaginable. Las últimas lágrimas del rey. Entre los últimos objetos del joyero de Diana se encontraba un sobre con la respuesta de Carlos. Sellado hasta su entrega. Dentro había una carta escrita a mano por Carlos. Una carta que no recordaba haber escrito. Al leerla, El recuerdo lo inundó con una claridad devastadora. Era una carta que había redactado tras formalizar su divorcio. Pero que nunca había enviado. De alguna manera, Diana la había obtenido y guardado durante todos estos años. Esperando el momento oportuno para demostrarle que sus sentimientos eran correspondidos. Mi querida Diana, reveló su propia letra. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de las formas en que te fallé. La verdad que nunca te dije es que me aterraba amarte tan completamente como deseaba. eras tan vibrante. Tan viva. Tan capaz de conectar genuinamente con la gente. Temía que se abría mi corazón por completo. Verías lo incompetente que era. Lo emocionalmente atrofiada que estaba. Lo atrapada que estaba por las expectativas de mi nacimiento. La carta reveló las inseguridades más profundas de Charles sobre su matrimonio. Camila estaba a salvo. Él había escrito con una honestidad brutal. Ella no esperaba nada de mí emocionalmente que no pudiera darle. Pero tú lo merecías todo. Mereces un esposo que igualara tu capacidad de amar. Que pudiera ser tu compañero para cambiar el mundo. Fui demasiado cobarde para intentar convertirme en ese hombre. al final había una postdata tachada. Si alguna vez querías volver a intentarlo. Si alguna vez creías que podríamos construir algo mejor de las cenizas de lo que destruimos, Pasaría el resto de mi vida demostrando que podía ser el esposo que merecías la primera vez. Charles estaba sentado en su estudio mientras el sol se ponía sobre Londres. Rodeado por los restos dispersos del último regalo de Diana. El joyero se había convertido en una máquina del tiempo. Transportándolo de vuelta al hombre que había sido, al esposo que no había logrado ser, y al amor que había perdido por orgullo y miedo. El último objeto era una fotografía que nunca había visto. Una instantánea espontánea de su luna de miel en Balmoral. Caminaban de la mano junto a la esclusa. Ambos riendo. En el reverso, Diana había escrito: Esto es lo que realmente éramos. Esto es lo que podríamos volver a hacer. Charles comprendió ahora que todo el último año de Diana había sido un viaje de regreso a él. cada relación pública, Cada titular. había sido parte de una compleja danza de amor y orgullo. Mientras ella planeaba volver a casa con él. Pensó en su hija Elizabeth Rose,
que ahora tendría 27 años. Se imaginó a una joven con la calidez de Diana y su determinación. Otro puente entre la familia real y el pueblo al que servían. Al caer la noche, Carlos tomó una decisión que honraría la memoria de Diana. Establecería una fundación privada en nombre de Elizabeth Rose para apoyar a las madres que habían sufrido una pérdida de embarazo. Charles guardó cuidadosamente todas las cartas, Grabaciones y fotografías de Diana en el joyero. Esta sería su posesión más preciada. la prueba de que su amor había sido genuino, Que valió la pena luchar por él y que había sido capaz de superar incluso sus peores errores. Mientras se preparaba para salir de su estudio, Charles susurró a la habitación vacía. Habría dicho que sí. Diana. Si hubieras llegado a casa, Si me hubieras pedido que lo intentara de nuevo. Habría dicho que sí. las palabras que, por orgullo, había evitado pronunciar hace 27 años, finalmente encontraron su voz. resonando en la oscuridad de una habitación llena de recuerdos y arrepentimientos. y de un amor que perduraría mucho después del olvido de las coronas. La verdad sobre la relación del rey Carlos y la princesa Diana era más compleja y desgarradora de lo que el mundo jamás supo. El último regalo de Diana a Carlos no fueron solo joyas. Sino la prueba de que su historia de amor no había terminado con el divorcio, sino que había evolucionado hacia la reconciliación, hasta que la tragedia los golpeó. Las lágrimas del rey no eran solo por lo perdido, Sino por lo que podría haber sido una segunda oportunidad. Una nueva relación y un amor lo suficientemente maduro como para superar el orgullo y los errores del pasado. Carlos descubrió que Diana había estado cargando sola con sus secretos más profundos, la pérdida de su tercer hijo. Las amenazas que la llevaron a París y Lo más devastador, Su decisión de volver a casa con él. ahora el rey debe decidir si mantiene estas revelaciones en privado o comparte la verdad que podría reescribir la historia real para siempre. ¿Qué hará Carlos con la última carta de amor que Diana le escribió? ¿Cómo cambiará esto su reinado y su relación con sus hijos? Suscríbete ahora para recibir actualizaciones sobre esta increíble historia de amor. Pérdida y los secretos que unen a la familia real, incluso en la muerte.